Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, porque en esta ocasión os vengo a presentar una presentación, como no, mejor dicho, que tendréis el link para descargar aquí abajo en la descripción. Clicáis el link, os lleva creo que a un Google Drive o lo que sería el formato PDF, os lo descargáis porque si luego lo queréis imprimir, que lo tengáis aquí a mano y podáis ir consultando y no ir viendo todo el rato el vídeo mío, porque si no al final es un palazo. Entonces, vamos a tocar el análisis técnico, porque hemos estado tocando conceptos generales del trading, cositas que os puedan interesar un poco para introduciros, pero no hemos entrado en materia. Hoy entramos en materia guapa, pero requete guapa. Entonces, lo más importante, análisis técnico versus análisis fundamental. El fundamental sería básicamente por noticias que hay en el mercado, que por ejemplo Trump dice que no sé cuántos, o hay una guerra entre dos países y salen las noticias y esto afecta a que el precio baje. O sea, al final el fundamental son noticias para entenderlo un poco más rápidamente, y el análisis técnico es patrones, a gráficas, analizar gráficos, ya sabéis. Entonces, os he hecho esta presentación que está bastante guay, que se llama Patrones, con una foto mía ahí en plan pensativo. ¿Qué estará pensando el Tito Mark en esta ocasión? No lo sabemos. Vamos a entrar ya con la presentación, porque la verdad es que es interesante. Y bueno, tenemos patrones de continuación, tenemos patrones de reversión. ¿Qué diferencia hay? Pues tenemos los patrones de continuación, que son esos patrones que cuando el movimiento está subiendo, porque ya sabéis que los gráficos lo que hacen es subir, bajan, suben y bajan, pero en este caso ya sabéis que entre medio de las subidas y las bajadas, pues evidentemente el precio corrige, no es todo el rato una línea recta y una línea que baja, sino lo que hace es sube, corrige un poco, sube, corrige un poco, sube, corrige un poco. Pues en este caso el de continuación es el que sube, corrige un poco y sigue subiendo, es decir, que sigue la tendencia del impulso. Y en este caso el patrón de reversión, pues como bien dice la palabra que define el concepto, es que cuando el precio está subiendo aparece el patrón de reversión y el precio, en vez de subir como el de continuación, lo que hace es bajar, es decir, invierte la tendencia. Creo que ha quedado claro, y si no, vamos con unos ejemplos que son los patrones que más se están utilizando al día de hoy y que son casi los más fiables, los que normalmente se suelen confirmar más, o al menos a mí y a muchos más traders. Entonces, vayamos con los de continuación. Tenemos la Bull Flag, que no deja ser el impulso que va hacia arriba, corrige hacia abajo un poquito y luego ya se impulsa hacia arriba. Y luego tenemos la Bear Flag, que lo que hace es baja el precio, corrige un poco y luego se vuelve a impulsar hacia abajo. Y la Flat Flag lo que hace es que puede ser como la Bull Flag o la Bear Flag, pero lo importante es que el tramo del medio sea recto, ¿vale? Es decir, ya estáis viendo que las líneas paralelas en la Bull Flag y la Bear Flag están un poco inclinadillas, y en cambio en la Flat Flag lo que pasa es que es totalmente recto. Y también, mientras estoy haciendo la presentación, se me ha pasado por la cabeza que yo los conceptos los tengo en inglés, pero podéis buscar la traducción en español. Lo que pasa que yo, como estoy haciendo toda mi carrera del trading en inglés, pues casi todos los conceptos que yo estoy entendiendo y aprendiendo, pues los sé en inglés. Entonces, Bull Flag imagino que sería bandera toro, Bear Flag sería bandera oso y la Flat Flag sería ni más ni menos que la bandera plana, pero no sé si es realmente la traducción idónea, imagino que no, pero bueno, lo buscáis por internet y al final es siempre lo mismo. Os tenéis que quedar con el patrón y no tanto con la palabra. Sigamos, porque tenemos también los Ascending Channel y los Descending Channel, porque aquí, no sé si se llega a ver la pantalla, no lo sé, pero aquí en la pantalla tengo un Descending Channel que se está elaborando, entonces no ha acabado del todo, pero yo estoy esperando que se cumpla este Descending Channel para luego ya que el precio se impulse hacia arriba, porque está bajando evidentemente. Entonces, el Ascending Channel no deja de ser un impulso y antes de bajar lo que hace es corrige un poco hacia arriba y luego ya cuando está llegando a una zona que dices aquí no va a seguir subiendo, entonces ya baja. Y el descending no deja de ser lo mismo que el ascending, pero en inverso. Ya estáis viendo que los patrones normalmente tienen la versión que sube y la versión que baja. Esto es algo habitual. Sigamos con las Rising Wedge y las Falling Wedge. En este caso es como un ascending, pero estáis viendo que hace un poco forma de cubo, es decir, que empieza como más amplia y luego se va cerrando, ¿no? La corrección, y bueno, pues tenemos la versión hacia arriba y la versión hacia abajo.
¿Qué es más probable? ¿Un ascending o una rising wedge? Bueno, a ver, realmente no puedo decir que una es más probable que la otra porque depende de tantos factores que al final lo mejor es dedicarle muchas horas a hacer backtesting, a analizar los gráficos y ya tú luego verás con cuál de los dos patrones te sientes más cómodo de identificar y de entrar con tus operaciones. Y sigamos ya con el final de la presentación a nivel de patrones porque tenemos algunas cosillas más. Tenemos el double bottom y también el double top. Estos patrones son el doble suelo y el doble techo, que lo que hace es una reversión, como estás viendo, el precio viene de arriba, rebota, ¿vale? Es como si fuese una pelota, rebota, sube un poquito y vuelve a rebotar y ya se va hacia arriba. O sea, estás viendo que realmente es un poco lógico el movimiento porque el precio intenta subir una vez, el segundo ve que tampoco no puede y como ya viene con menos fuerza, entonces el precio ya se dispara hacia arriba. Y el double top pues es prácticamente lo mismo, tú tiras una pelota, en este caso la gravedad haría bajar la pelota al suelo directamente, pero imaginaros que es un globo, ¿no? Pues es un globo que da un golpe con el primero, el segundo golpe es más flojito y ya luego baja directamente. Pues en este caso este patrón se suele repetir mucho y es muy fácil de identificar. Lo que pasa que hay que saber en qué momento exacto hay que entrar, o sea, ahí está un poco la gracia. Y luego también tenemos otra cosa que he preparado que es importante, no lo siguiente. Y luego ya he puesto otra diapositiva que sería a tener en cuenta. ¿Y qué hemos de tener en cuenta? Que si sumas dos patrones, por ejemplo, un double top y un ascending channel, entonces suma más probabilidades esa posible corrección, porque ya no solamente el toque de arriba del ascending, sino que encima viene el toque del doble techo. Entonces es doble techo más el ascending. Entonces sumas dos patrones y al final pues es como que viene con más fuerza la corrección y al final el precio hace que baje hacia abajo. Y bueno, ya para acabar, ¿qué hacer ahora? Porque tú habrás visto los patrones, pero ¿por dónde empiezo? Pues lo que tienes que hacer es ir a los gráficos y empezar a identificar esos patrones que yo ahora mismo te he explicado. Porque tú cuando más horas dediques a analizar esos patrones, entonces cuando se esté formando un patrón que tú más o menos puedes intuir que va a ser, por ejemplo, un ascending channel, pues entonces te podrás adelantar a la caída y entonces podrás poner una entrada en ese par en concreto para empezar a ganar dinero justamente cuando el precio ya vaya a bajar. Y ya para acabar, quiero recalcar que esto es solamente el 5% de tu resultado como trader, porque al final el 95% del peso total del trading van a ser las horas que tú dediques en los gráficos, la constancia, la dedicación, el backtesting, etcétera, etcétera, etcétera. Y también las emociones, porque ya sabéis que el trading es muy psicológico. Así que familia, dejamos el vídeo por aquí. Espero que os haya encantado esta presentación que he preparado. Creo que ha resumido bien el análisis técnico que yo al menos estoy utilizando. No sé si empezáis a notar que yo estoy haciendo un trading muy minimal, es decir, que intento utilizar patrones bastante sencillos, pero me intento especializar en ellos y conseguir buenas rentabilidades. Al final es un poco el estilo que me han enseñado en la academia y creo que puede funcionar muy, pero que muy bien. Así que bueno familia, esto es todo. Ahora sí que sí, yo me despido. Un saludito como siempre y nos vemos pronto. Adiós.